No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Cerramos nuestro último programa hablando de la posibilidad que abrió San Agustín de empezar a pensar una filosofía de la historia. Una reflexión del tiempo que incluya también el tiempo histórico como objeto de la reflexión. Pero, ¿qué significa pensar en la historia desde la filosofía? En principio podemos decir que la filosofía se jacta de ser una disciplina crítica que analiza todo con detenimiento y que evita las sentencias y los juicios categóricos, digamos, para poner todo a ser reflexionado. La idea de una construcción histórica es una idea que es muy moderna, aunque el primero en pensarla fue San Agustín, fue más bien desarrollada luego, fue desarrollada durante la modernidad. Pero podemos pensar al revés también, podemos pensar en una historia de la filosofía. Y esa historia de la filosofía sin duda es una construcción moderna. Uno de los pensadores que más desarrolló esta idea de que la filosofía es su propia historia fue nada más y nada menos que Guillermo Federico Hegel. Hegel escribió una historia de la filosofía en la que hace gala de una enorme cantidad de prejuicios. Sí, aquella disciplina que se jacta de ser crítica también está llena de prejuicios. Lo vimos en nuestro capítulo dedicado al lugar de las mujeres en la filosofía y también cuando hablamos de la relación con otras disciplinas como la ciencia, el arte o la religión. Hoy en Otra Cosa vamos a reflexionar sobre uno de los grandes ausentes en la enseñanza de la historia de la filosofía. ¿Qué pasó en la Edad Media en cultura y en el pensamiento? No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Decíamos recién que la historia de la filosofía es una construcción moderna y que va a tener en Hegel a su gran artífice. Pero, ¿qué pasa con la Edad Media? ¿Hay filosofía en la Edad Media? Esta es una pregunta que ni siquiera merecería demasiada atención si no fuera por la hazaña con la que algunos pensadores modernos sobre todo, pero también posmodernos, se encargaron de ningunear básicamente 1000 años de historia. ¿Por qué? Porque en la modernidad se construye a sí misma su propio relato en oposición a la idea de las ideas predominantes de la Edad Media. De hecho, el nombre Edad Media se lo pusieron los modernos, como para dar cuenta de que es una edad intermedia ahí, como que entre la antigüedad y la modernidad hubo ahí un tiempo que duró 1000 años y que, hay que pasarlo así más o menos rápido para hablar de lo importante. A pesar de estos prejuicios, hoy en día hay muchísimos estudios medievalistas que están poniendo en valor todo lo que se cultivó en la Edad Media. Nosotros vamos a rescatar algunas ideas en este programa y a lo largo de los próximos programas vamos a desarrollar en profundidad las distintas categorías filosóficas y los pensadores y pensadoras que más se destacaron en esos 1000 años. Pero particularmente ahora nos interesa plantear ¿qué fue lo que pasó en la Edad Media que hizo que muchos modernos la rechazaran en cuanto a la relevancia que tuvo como parte de la historia del pensamiento? En el próximo bloque vamos a hablar de cuál fue el espíritu de la época y los temas que más interesaron a lo largo de la Edad Media. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla.
Como lo dijimos en nuestros 2 capítulos sobre San Agustín fue un pensador de la antigüedad tardía, pero que anticipó todo lo que se iba a venir en la Edad Media. ¿Qué era lo que se iba a venir en la Edad Media? El predominio de la cuestión religiosa a la hora de reflexionar sobre el mundo y sobre nosotros como seres humanos. Dios y la cuestión de la fe y el conocimiento de Dios va a ser el tema predominante, con el condimento o el detalle de que a nivel político la religión oficial, que ya era oficial del Imperio Romano y luego de la caída del Imperio Romano con más razón, el catolicismo se establece en Occidente de una manera hegemónica, con lo cual muchos aspectos, digamos, de la cultura que cuestionaran las doctrinas o dogmas de la Iglesia se vieron perseguidos o directamente anulados. Esto hace que el relato moderno se construya en oposición a ese predominio de la Iglesia Católica. Pero asumir que 1000 años de historia se pueden resumir como si fuera una cosa monolítica, un bloque así en donde pasó eso y nada más, es desconocer lo otro de lo que hablábamos, la filosofía de la historia. En la Edad Media hubo tantas contradicciones como lo hay hoy día en nuestra época histórica actual. Hubo enfrentamientos, hubo guerras, hubo conflictos, hubo polémicas, hubo debate de ideas, hubo enfrentamiento de doctrinas de pensamiento y también de religiones y, bueno, lo que este mundo loco y estos tiempos salvajes nos hacen vivir todos los días, también se vivía en la Edad Media. La particularidad era que era bajo otra forma histórica, pero los procesos eran muy similares. Marx dijo una vez que la historia se repite siempre, primero como tragedia y después como comedia. Pero ¿qué pasó a nivel cultural y a nivel del pensamiento en la Edad Media? En el último bloque vamos a hacer un repaso muy breve, anticipando lo que van a ser los próximos capítulos de Otra Cosa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Que los debates culturales y filosóficos en la Edad Media eran debates vivos y profundamente arraigados en la condición humana y la vida en comunidad y la problemática que atraviesa a los seres humanos desde siempre, es un hecho en, por ejemplo, la enorme cantidad y calidad de literatura que se desarrolló durante la Edad Media. En principio podemos nombrar obras cumbres de la historia de la literatura que fueron compuestas y desarrolladas durante la Edad Media. Empezando, por ejemplo, con Las Mil y Una Noches. Sí, Las Mil y Una Noches, que son una serie de cuentos anónimos de la cultura árabe, son producto del desarrollo cultural de los árabes en la Edad Media, a los que le vamos a dedicar todo el próximo programa. Pero además también tenemos, y un poquito más adelante en el tiempo, pero dentro de la Edad Media, a la Divina Comedia de Dante Alighieri, al Decamerón de Boccaccio, a los cuentos de Chaucer, que tanta fantasía y tanta literatura dieron origen a lo largo de los siglos. Las cruzadas, el encuentro de la cultura islámica con la cultura cristiana, la dispersión de los judíos a lo largo de todo el territorio mesopotámico hasta instalarse en el sur de España y luego en el resto de Europa. Tanto movimiento y tanta riqueza, tantas contradicciones generaron un desarrollo cultural que fueron la base de lo que después va a ser el Renacimiento.
Muchos hablan justamente de un renacimiento, como si la cultura clásica hubiera sido la única cultura que existió y al inicio de la modernidad hubiera renacido y en el medio no hubiera pasado nada. Pero sin todas estas contradicciones y tensiones que, por ejemplo, tan bien rescata Umberto Eco en sus análisis sobre la Edad Media, hubiera sido imposible ese despertar cultural que luego también se va a dar en la modernidad. En filosofía podemos hablar de enormes valores y enormes nombres que hasta el día de hoy siguen vigentes y siguen en diálogos con grandes tradiciones. Por ejemplo, la tradición islámica sigue adeudándole muchísimo y dialogando muchísimo con Averroes o con Al-Farabi. En el caso de la cultura judía y la tradición judía, no hay lugar donde se estudie el Talmud en donde no se haga referencia a Maimónides y todo el bagaje cultural y la apertura impresionante que este gran genio de la historia del pensamiento ha desarrollado y que ha permitido también a la propia cultura judía trascender sus propios límites. Y si hablamos del cristianismo, los nombres abundan. Y tenemos muchísimas mujeres ahí en la Edad Media pensando, reflexionando y haciendo historia, al punto de que 3 de las 4 doctoras de la Iglesia son mujeres que vivieron en la Edad Media. Ni que decir de hombres de la talla de Santo Tomás, San Anselmo o Guillermo de Ockham. Como vemos, el pensamiento en la Edad Media también fue polémico, también fue apasionado, también fue contradictorio y tuvo un enorme desarrollo en lógica, en matemática, en ciencias en general, en la física, en medicina, en lo que hoy llamamos teología, el debate apasionado de la psicología, tantos desarrollos teóricos que pudieron luego tomar distintos caminos gracias al enorme esfuerzo y estudio de estos grandes intelectuales de la Edad Media. Si querés saber más sobre este tema, quédate bien atento porque vamos a seguir subiendo capítulos para desarrollar cada uno de estos puntos. Seguimos pensando otra cosa, seguimos tratando de romper prejuicios, de abrir nuestra mente para que entren más y nuevas ideas y de ese modo vivir más auténticamente. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.